¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Amanece, que no es poco, un nuevo día. Encaramos este viernes 16 de diciembre de 2022. Un día importante en el canal porque nace la sección elegido para el podcast. Sí, amigos. ¿Y por qué nace esta sección? Bien, como Tony, en cierto modo, es un poco, o no Tony, sino su canal, ¿vale? Porque aquí la verdad es que colaboramos muchos aportáis información. O sea, el canal de Tony no es... El mérito no es de Tony, el mérito es de todos vosotros, los que estáis ahí, los que mandáis notas, sobre todo notas de audio, contáis vuestras historias, las tropelías que os hacen allá donde vais, las tropelías que os obliga a hacer la empresa donde trabajáis. Que todo esto salga a la luz, no os imagináis a la gente lo que le estamos abriendo los ojos. No os lo podéis imaginar, pero al mismo tiempo confluyen dos cosas, ¿vale? Hay una intersección de dos cosas. Una, que muchos compañeros se ponen los vídeos a modo de podcast, le dan al play, lo ponen el teléfono en un lado y van escuchando los vídeos directamente, que me parece genial. Les hacen compañía, no les distraen la conducción, maravilloso. Y por otro lado, confluye en esa intersección algunas notas de audio que son largas, de duración, pero que están bien hechas. O sea, están bien estructuradas, tienen buena calidad de sonido, eso es muy importante. Y la verdad, he pensado, digo, ¿por qué esas notas de audio largas, bien estructuradas, que cuentan una buena experiencia, una buena historia, que además el sonido es bueno, es claro, pues ¿por qué no hacer una sección con esas mejores notas de audio y que sirvan para podcast? ¿Vale? Entonces, el que quiera ver el vídeo, ¿vale? O sea, la imagen de estos podcasts no va a ser la mía escuchando mientras conduzco. No, porque es muy aburrido. Y si yo estuviera buenorro, pues dices, vale. Pero como tampoco lo estoy, pues es más bonito pues ver la circulación, el tráfico rodado, cómo va amaneciendo, por ejemplo, este sol tan bonito del amanecer que tenemos. Pues señoras y señores, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas y bienvenides, para los podemitas también, que se sientan a gusto, bienvenides. Qué broma, por Dios, qué broma. Pues bienvenidos a Elegido para el Podcast. ¿Y quién abre esta sección? Pues esta sección la va a abrir un amigo del canal, un suscriptor que parece ser que sigue el canal desde hace tiempo, pero igual que las hemorroides lo mantenía en silencio hasta hoy. Se llama Javier, tiene 32 años, dejó el taller donde trabajaba porque sentía auténtica pasión por los camiones, por el transporte. Hijo de camionero. Pero vamos a escuchar su experiencia cuando una vez se sube al camión y entra de cabeza en el sector. Vamos a escuchar el podcast de Javier.
Hola, buenas tardes, Tori, ¿qué tal? Soy Javier y soy un admirador tuyo del canal y nada, felicitarte por todo el esfuerzo y todo lo que estás haciendo para que nos podamos enterar de todas las puteadas que nos están cayendo. Yo vivo en Aragón, vivo al lado de Lérida, a 15-20 kilómetros y nada, y te escribo, bueno, te mando este audio para desahogarme un poco, igual que tú te desahogas con nosotros. Pues bueno, ahora que he pillado tu número de teléfono, que no lo podía conseguir, y digo, hostia, le voy a mandar un audio para desahogarme un poco, porque como no te puedes desahogar con nadie, si te desahogas con la pareja, al final la amargas. Te desahogas con la familia. Mi padre es camionero, es de los antaños de esos, de la época de la guerra, ya lleva 10 años jubilado. Y bueno, y era pues mi padre era de los del imán y cosas de estas tonterías que se hacían antiguamente, pues bueno, de la época de la guerra, como lo llamo yo. Y ahora hemos evolucionado, igual que evoluciona la tecnología, evolucionan los televisores, evoluciona el ser humano también. Ya no se trabaja con 14-15 años, ahora trabajamos pues con 20-25 para arriba, la gente estudia, antes no se podía estudiar tanto, no había tantas facilidades y todo. Pues bueno, entonces pues me desahogo contigo y con los oyentes. Si quieres poner el audio lo pones. Y nada, pues te voy a hablar de mi experiencia en el transporte. Tengo 32 años y he empezado en este sector. No sé si se escucha un pitido, debe ser de la radio esta. Yo he empezado con 32 años porque me pilló en el 2012 la crisis y mi padre ya me lo decía, dice, no te saques el carnet, dice, porque está la cosa jodida, ¿sabes? Y bueno, y me he pegado 14-15 años encerrado en un taller. Y bueno, y ahora que hay faena de camionero y tal, pues bueno, dije de sacarme el carnet por probar, porque me gusta, me encanta conducir, porque voy con coche y yo me hago 20.000 kilómetros, 30.000 kilómetros al año, es que me encanta y viajo mucho. Y nada, y ahora pues estoy trabajando pues ya desde hace 6 meses de camionero, por cuenta ajena, asalariado. Y nada, pues yo mi experiencia en el transporte, para que lo sepa toda la gente, si lo quieres poner, que se informen muy bien, que se informen pero que muy bien. En tu canal está todo, es que nada más de escuchar todos tus vídeos es mejor que la autoescuela, es mejor que cualquier otro sitio, porque las autoescuelas se callan, no te explican ni la mitad, ni un cuarto de la mitad de esta profesión. Yo antes de sacarme el carnet, ya hace más de 5 años que sigo a mucha gente, he escuchado, bueno, pues yo ya cuando me apunté para el CAP y al carnet, yo ya sabía cómo iba un tacógrafo, ya sabía muchas cosas. Y me hace gracia porque yo le preguntaba al profesor muchas cosas del tacógrafo y parece como que se callan. Ya cuando les dices, hostia, pero eso de 15 horas de disponibilidad, pero ¿qué estás trabajando todo el día y tal? Y va, y te lo pintan, no, tú tranquilo, eso no hagas caso y ya está, ¿sabes? Como que intentan esquivar muchas cosas. Pues bueno, para que sepáis, vais a trabajar más de 15 horas. Yo hago nacional, trabajo 17 horas, 18 y lo que menos trabajo son 14. Me parece una burrada, pero una burrada de horas. Pero una burrada. Ojalá, como tú decías, ojalá que uno que trabaje en la oficina, o una chica, un chico, me da igual, quien sea, en su puesto de trabajo, de reponedor, de lo que sea, que se pegue 15 horas trabajando cada día. 15 horas. Y apretado con los tiempos, llega al destino, que dónde estás, cuánto te queda, ya llegas, no llegas, avísame, tal. A ver, tranquilo,
es que no paro ni a echar café ni apenas como, tío. Si es que llevo 6 meses adelgazado 7-8 kilos ya. Si yo peso 58 kilos y entré con 65 kilos yo en el transporte. Pesaba 65, ahora peso 58, 59. No como, no me da tiempo para comer. Bueno, es que no me dejan comer, ¿sabes? No me dejan comer. Y llego a casa, llego a las 10 de la noche, después de una jornada que me he levantado a las 4 de la mañana, y es que, no, entre que llegas a casa, te duchas, haces la cena, estás un poco con la pareja, ya no te digo de ver a la familia, de mis padres, mis hermanos, tengo 5 hermanos, tengo a mis padres, tengo 8 cuñados, tengo a mucha gente. Y no veo a nadie, desde hace 6 meses que no tengo vida. Pero me gusta este sector, me gusta conducir, me gusta transportar cosas, para que la gente cuando vaya al supermercado lo tenga. A mí me gusta, y por eso estoy aquí. Porque la gente dirá, pues no haberte ido del taller donde estabas y tal. Pero a ver, ¿pero por qué tengo que dejar de trabajar de camionero si me gusta? Lo que tenéis que dejar es de explotar a la gente, de que trabaje más de 15 horas o 15 horas, que es una burrada. A ver si escucha el pedo Sánchez este que tenemos, o quien sea el que manda en este planeta, que ya no sé quién manda, y que tienen que cambiar las leyes. No puede ser 15 horas de disponibilidad, porque si son 15 más 2 o 3 horas que se quiere jalar la empresa, pues porque son así, y ya lo sabe todo el mundo, la Guardia Civil, los Mossos, la policía, los locales, todo, ya lo saben. Si es que lo saben todo el mundo ya. Lo que yo no me imaginaba, la barbaridad de horas y la barbaridad de ajetreo de todo. No te dan ni teléfono de empresa, la mayoría de las empresas te usan tu teléfono. Yo tengo que tener saldo en mi teléfono porque me mandan la faena por el teléfono. El día que no tengo saldo o gigas, estoy perdido. O sea, yo obligado ya, cada mes tengo que recargarme el móvil ya. Es que también no lo entiendo. Es que tendría que ser obligado a dar un teléfono de empresa. ¿Qué cojones tengo yo que usar mi teléfono, macho? ¿Tengo que gastar mis datos y mis llamadas y mis historias por la empresa? ¿Qué cojones, hombre? Y nada, que me enciendo porque es que yo como no cambie las cosas, yo me bajo del camión. Y me joderá un montón bajarme, porque soy hijo de camionero desde los 7 años que he montado en una cabina y me encanta, me gusta conducir. Pero lo que no me gusta es que me exploten como a una cucaracha cuando la chapas con el camión, por el camino. Es que no me gusta, que no. A mí trabajar así de explotadores no me gusta. Y bueno, y yo me dieron la oportunidad en una empresa, porque no te dan en todas, no te cogen, y las que te cogen te se follan bien follado. Como no tienes experiencia, 900 euros, 1000 euros de base, más 200 euros, con 1300 euros, para una jornada de 15 horas o más. Pues bueno, yo me subí al camión y el empresario me dijo, hostia, joven, al tío se le caía hasta la baba, ¿sabes? Español, me entenderá cuando le dé papeles, me entenderá al hablar, pues sabes, un poco con más así, ¿sabes? Tú internacional, te voy a dar un camión nuevo, te voy a dar no sé qué. Bueno, me lo pintaron tan bien que digo, hostia, pues bueno, vale. Y nada, los viajes eran de España a Bélgica, de Lleida a Bélgica, bueno, cargar a Vilafranca, y de Vilafranca del Penedès ir casi a Bélgica. No era Bélgica, era Francia, el norte de Francia, para arriba de Caen. Me cago en 10, lo que yo no me imaginaba, lo que yo no me imaginaría nunca, es las puteadas que duré una semana, en la empresa duré una semana. El primer día ya conducí ya las 10 horas, ¿vale? El segundo día, porque salí un jueves, creo que era jueves 10 horas, viernes 10 horas. Sábado no podía conducir por Francia porque yo no llevo alimentación, no llevaba frigorífico, llevo lona y hierros. Y claro, yo sabía que en Francia a partir de las 10 de la noche del sábado hasta las 10 de la noche del domingo no puedes circular.
Y ya ahí empiezan las trampas. No te preocupes, que la multa la paga la empresa. Tranquilo, Javier, que la multa la paga la empresa. Y yo, bueno, por una parte, pues vale, así llegaré antes a España. Si puedo conducir, pues bueno, yo si puedo estar en el cliente antes, pues mejor. Pero ya empezó, me cambió la ruta, me mandó ya por, en vez de ir por Viella, me mandó por Gerona, y le había contado que tenía familia, yo por Cataluña, y nada, solo se le ocurrió al sexto día de decirme que si no me importaba hacer el descanso de 24 horas en casa de mis tíos. Y yo le dije, pero ¿cómo en casa de mis tíos? Digo, a ver, tengo 32 años, solo voy a casa de mis tíos para lo justo, en plan, pues bueno, a lo mejor voy a la playa, les voy a ver, el día de Todos los Santos, pues vas a ver a la familia, y poco más, lo justo, pues lo normal, a ver. Pero yo trabajando voy a llamar a mis tíos, a ver si me podéis dejar una habitación ahí para dormir, que me ha dicho la empresa que si no me importa. No, yo me voy para Aragón, para mi casa, yo me voy para Huesca, hago el descanso en mi casa, te doy las llaves del camión y te buscas a otro, tal cual se lo dije. Con que llegué, le di las llaves y me fui. Y a partir de ahí me empecé a dar cuenta de las empresas que había en España. Pero unas empresas, macho, esto lo tiene que saber, esto supongo que el gobierno, quien sea el que manda aquí, lo sabe. J. Carrio, Trota, Grupo Tarragona, CSE, Molinero, Isabel Alonso. Hablé con todos estos que te he nombrado, todos explotadores, porque es que son los únicos que se anuncian por internet, y yo no sabía quién eran estas empresas. Luego sí, luego hablando y tal, algo sabía, pero no me imaginaba las trampas que me iban a caer. En ninguna he trabajado, gracias a Dios, en ninguna, porque no soy tan tonto, vamos, tan gilipollas, ya te digo yo que no soy. Porque ya en las entrevistas ya me decían, te voy a explicar cómo funciona el tacógrafo en nuestra empresa. Tú vas a coger el ferry en Francia y vas a estar unas 6 o 7 horas en el ferry. Eso lo tienes que poner en descanso. Cuando salgas del ferry, acabas el descanso. Y yo le decía, hombre, digo, yo si no tengo litera, no tengo descanso. Oh, ¿a ti te han enseñado bien en la autoescuela? Digo, no, la autoescuela no, que no te enseñan nada. Esto por internet, que antes de sacarme el carnet, 5 años antes, ya estaba viendo vídeos de un montón de gente. Y ya sé cómo va el tema. No, pues aquí tienes que ponerlo en el descanso. Digo, vale. Digo, si yo voy al ferry, que dura 7 horas, de esas 7 horas, ¿qué dura? ¿Tú te piensas que yo voy a dormir 7 horas sentado? Porque no te dejan ni estar en el camión ni en ningún lado. Bueno, no lo sé, porque ni he ido. Pero si no tienes litera, no te cuenta descanso. Y entre que haces el ferry y todo eso, al final estás, vamos, que no duermes ni pegas ojo. Y luego cuando llegas era el Reino Unido, de Francia al Reino Unido, cuando llego al Reino Unido, cuando duermo. Si el descanso se supone que ya lo he hecho, hostia, pues tengo que dormir, ¿no? ¿Sabes qué? Que no me interesa. Me voy a otra empresa a hacer otra entrevista. Y nada, y haciendo entrevistas en todas estas empresas que te he dicho, por teléfono y en persona que he ido, y todo es igual. Vas a cobrar 1.500, vas a hacer 15 horas para arriba, digo, macho, digo, madre mía, ¿dónde me he metido? Madre mía, ¿dónde me he metido? Y nada, pues solo decir pues que a la gente que tenga ganas de sacarse el carnet y todo esto, que se informe bien, que miren bien tu canal, que esto no es lo que parece. Esto, que va. Llegas al sitio para descargar, te tienen 3 o 4 horas ahí esperando, pero que les importas una puta mierda. Es que no les importas una puta mierda. Estás ahí 3 o 4 horas, sin sillas, sin nada, en el camión. Vas dando vueltas, te vas entreteniendo con el móvil, vas viendo vídeos, porque de otra forma no te vas a entretener, no te dan nada, ni una Coca-Cola, ni agua, ni una sala para estar ahí sentado o algo, no sé, algo, pues nada. Luego descargas, vas a volver a cargar y lo mismo, 3 o 4 horas, pues total, que te pegas de... Pues el día más corto 14 horas, sinceramente. El día más corto son 14 horas y el día más largo son 18. Por lo menos lo que yo he hecho y lo que estoy haciendo a día de hoy. Porque yo ahora trabajo en una empresa que hago nacional
y no tengo vida. Yo cuando llego a casa están todos durmiendo ya el planeta está, yo me siento que me levanto solo en el mundo y me voy a dormir solo. No hablas con nadie, no ves a la familia y todo es malo. Luego llevo una cisterna y tengo que ir a lavarla también. Si tienes 2 o 3 camiones, los que llevan cisterna ya lo saben. Cuando tienes ya un par de camiones delante tuyo, ya date que un par de horas, 3 horas, no te las quita ni Dios. Pero no te las quita ni Dios. Y vas sumando horas y vas sumando todo, y cuando te das cuenta, no has parado ni para echar un café, no has parado ni para comer, no has parado para descansar nada, porque haces el descanso que 45 minutos. ¿Qué coño 45 minutos? Si eso pasa volado, si entre que apagas el camión te vas a mear a cagar, te vas a pedir algo, o alguna pastita o algo para no morirte por el camino, ya te han pasado. Si esos son minutajos que no te das ni cuenta del descanso, ¿qué coño? Luego con el dinero que te ofrecen, si te gastas la mitad ya claro, te vas a comer, yo que sé, un bocadillo o un menú, pues lo mínimo son 10 o 12 euros ya, cada día, día tras día, y dejas de comer porque ves que te estás quedando sin dinero, es que no tienes ni dinero ya para comprarte nada ya, cada día, que no, que esto está muy mal pagado, esto está muy mal hecho. Luego lo del tema de las jubilaciones a los 65 años, pero ¿cómo puede trabajar un hombre de 65 años, macho, si yo tengo 32? Y tienes que tener un montón de reflejos, tienes que girar el cuello ahí un montón a tope, tienes que... Pues no sé, yo lo veo muy jodido. Y eso que tengo 32 años. Tiene unas maniobras por ahí terribles. No sé, yo creo que como mucho a los 60, ya no te digo a los 55, porque al igual la gente se me echa, yo qué sé. Pero vamos, por lo menos a los 60 yo creo. Y nada, Tony, que me ayuda un montón tu canal, me encantan tus vídeos, me encantan hasta los de las colonias, tío, que me parto el culo, la verdad, es que me parto mucho el culo, macho, menos mal que me animas el día, tío, menos mal, porque ojalá que te escuchen, ojalá que seamos muchos, ojalá que, no sé si es bueno que los autónomos y los asalariados nos unamos, tío, ojalá que nos unamos. Tenemos que ser todos, somos todos iguales, asalariados, autónomos. Yo cuando hablo con un autónomo es que hablo como normal, pero nos tenemos que unir, esto no puede ser, esto de 15 horas cada día, pero si yo cuando firmas un contrato pone 40 horas semanales, pero ¿para qué ponéis en un contrato que son 40 horas semanales si hacemos 80 también, y más? Hacemos una barbaridad, pero es que una barbaridad, tengo 32 años, ya no te digo, ya, no sé, ya, vamos, yo creo que un chaval de 20 años, es que ni de coña, o de 25, que la gente tiene vida, que la gente tiene que salir, la gente tiene que relacionarse con la gente y hablar y entre ellos y salir de fiesta, que tenemos la edad. Yo tengo 32 años ahora mismo y si hubiese empezado con 25 años o 23, me hubiera perdido un montón de cosas. Y vamos, y esto no se va a acabar aquí, Yo como no cambien las cosas, yo cojo y la tarjeta del CAP, la paso por la trituradora, la tarjeta del tacógrafo la paso que se la coman los cerdos, la trituro también y que le den por el culo al camión y ya está. Me apasiona un montón y me encanta. Yo, si me he metido en esta profesión porque soy hijo de camionero, llevo montado, bueno, monté con 6 o 7 años ya con mi padre, me encanta y me gusta, pero lo que no me gusta es trabajar 15, 18 horas. Ni 14, ni 13, que no se puede trabajar tanto, que se trabaja demasiado, y para lo que pagan, si hago nacional y estoy cobrando 1.500 euros de mierda, y con todo incluido, pero ¿qué es esto? Que no, esto va a durar bien poco, y llevo 6 meses, llevo solo 6 meses, no quiero imaginarme la gente que lleva 20, 30 años, a lo mejor es porque ya están acostumbrados de otra época o algo, no lo sé, pero la juventud de ahora... Yo, todos los que conozco que, vamos, todos los que me preguntan ya se lo digo, ni de coña. O sea, si te apasiona, sí, si te encanta y te gusta, sí. Pero si lo haces por dinero, o por algo, o por lo que sea, infórmate. Yo, por ejemplo, me apasiona y todo, pero por mucho que me apasione, chiquen, como esto no cambie, le van a dar por el ojete, ya te lo digo yo. Yo esto...
no lo aguanto. Mira que soy trabajador y todo, y trabajo un montón. He estado fijo en una empresa 14 años y medio. Trabajaba también un montón, hacía 12-13 horas también, pero era diferente, se pagaba, ¿sabes? Yo estaba encerrado en un taller y yo mis 1.800 euros, y por hacer 10 horas al día me los llevaba a la buchaca. Y aquí, por mucho que hagas horas, por mucho que no pares a comer, que no pares a echar un café, vas a cobrar 1.500, 1.600, pero no haces vida. No ves nada, solo ves carretera, carretera y carretera. Esperar ahí vagabundo en las empresas que no te sacan ni un vaso de agua, que te miran hasta raro. Cuando vas al baño en una empresa, te miran hasta raro, como, no sé, parece como que damos asco, tío, no sé. No sé. Yo estoy muy perdido en muchas cosas, pero tonto y gilipollas no soy. Aunque yo, si pudiéramos hacer piña entre autónomos y asalariados y parar el país entero, porque luego van a comprarse sus cosetas y les gusta tenerlo en la estantería del supermercado y les gusta tenerlo todo, y que no. Esto hay que parar el país, ojalá que seamos un montón y pudiéramos hacer una huelga. Lo que estos sindicatos no sé en qué piensan, tío, porque, macho, el Manuel Hernández, no es que... A ver, yo, sinceramente, pues sí, yo lo respeto que haga eso, yo sí. Me jode que no apoye mucho a los asalariados, porque no habla casi nada y tal. Tampoco no es que lo siga mucho, pero te sigo a ti, por lo que hablas y tal también, y lo que veo y lo que habla la gente. Pero que si UGT, comisiones y todos estos que se supone que nos tienen que defender, que no sé si nos defienden, porque ya lo saben desde hace años y no veo yo que defiendan a nadie. No sé si es que aquí la gente come a través de los choferes, pero vamos, que aquí no nos ayuda ni Dios. Y esto, como no cambie, la gente se va a bajar de los camiones. La juventud no se saca el carnet porque no es gilipollas, no son tontos, porque van a ganar más dinero en cualquier otra profesión. No quiero discriminar ninguna profesión porque son todas de admirar, pero van a ganar mucho más dinero en otro sector que en este, porque aquí te estás gastando mucha pasta en comer, en lo que sea, se va del... Hay muchas empresas que no te dan... Yo no tengo tarjeta de gasoil, yo si me quedo sin gasoil tengo que ponerle mi dinero. No tengo tarjeta, no tengo teléfono, yo no tengo nada. Y me parece, no sé, mínimamente una tarjeta por si acaso, que no te voy a robar el dinero, tranquilo, que no me lo voy a gastar, que no me voy a ir al Zara a comprarme ropa, ni yo qué sé, ¿sabes? Que es por si acaso, dame una tarjeta por si acaso, porque me hacéis ir justos de gasoil. No sé si es porque el camión pesa menos y chupa menos, o yo qué sé qué pasa, pero es que estoy acojonado, tío. Se me va a quedar tirado por ahí y no voy a tener ni gasoil. Es que ni para comer, porque yo no aguanto a final de mes, es que ni a mitad de mes llego. Es que esto es de chiste, tienes que pedir pasta a tus padres, a tus hermanos. Esto es ridículo, esto como no cambie, yo me bajaré del camión, espero que la gente se baje también, los que no aguantan y estén quemados. Aunque ya te digo que me apasiona y me gusta mucho viajar y salir y desconectar, porque ya he estado en un taller muchos años y no veía ni la luz. Pero bueno, Tony, que yo, si pudieras poner el audio o algo, por lo menos para que los jóvenes de ahora que se estén sacando el carnet o los que quieren, que lo sepan, porque las autoescuelas no te enseñan nada. No he aprendido en una autoescuela, es lo que hay, no he aprendido nada. Es que no he aprendido nada. Yo me acuerdo con el de coche, hostia, que en el de coche sí que aprendía, pero que con esto no, si no te dicen nada, ni cómo se levanta el tercer eje de atrás, es que lo de las suspensiones, del camión no te hablan de nada, del tacógrafo lo justo, no vaya a ser que aprendas mucho y dejes la autoescuela, que esto solo quieren el dinero, ya como que te regalan hasta el carnet. Con que vean tus vídeos toda la gente, que lo explicas muy bien, haces una labor espectacular. He aprendido un montón contigo y con mucha gente, con mucha gente, que sirva mucha gente también. Y que no, que esto no puede ser. Con que nada, te podría estar hablando aquí de todo un año
y espero seguir hablando contigo. Te admiro, soy Javier, soy de un pueblo de al lado de Lérida y como ya te digo, este sector cada día lo veo más en quiebra y hasta me alegraría y todo para que vean la gente y todo el mundo que se necesitan a los camioneros, pero si no los cuidáis. Claro, mi padre antes, por ejemplo, pues claro, se llevaba a casa 3.500 euros a la buchaca, pero ahora, pues si ahora te están pagando 1.300 euros, 1.500, 1.600, todo incluido, si es que es imposible. Pero bueno, que no quiero rayar a nadie más, yo ya retiraba. Con que nada, Tony, un saludo a todos, un saludo a ti, un abrazo enorme, que pases buenas fiestas con la familia y a disfrutar. Y si tenemos otra ocasión de hablar, seguiremos hablando porque tengo temas que hablar, tengo un montón de cosas que esto, vamos, una barbaridad. Con que nada, un saludo para todo el mundo. Bueno, pues nada, Javier, muchísimas gracias de verdad por tu historia, por este pie que has dado a esta nueva sección que se llama Elegido para el podcast, y ha sido precisamente la tuya, tu nota de audio, la que ha abierto la caja de los truenos. Este vídeo, junto con algunos más que se irán generando para la sección Elegido para el podcast, quedarán alojados en una lista de reproducción de aquí, del canal de Tony Cornellà, que se llamará Canal Los Elegidos para el Podcast, ¿vale? Y ahí es donde vais a encontrar vídeos como este que acabáis de ver o de escuchar. Ya veis, Javier, 32 años, un chico que le apasiona conducir. Es el que se ve la mano que sale de la ventanilla en el anuncio de la BMW, disfrutando y acariciando el aire bajo la palma de su mano mientras conduce. ¡Ay, amigo! Pero luego nos encontramos realidades con que no nos dan un teléfono de empresa, tenemos que repostar de nuestro bolsillo. He perdido 6 kilos, Javier, me tienes que decir el nombre de tu empresa, que estoy gordito, tengo que perder peso, tienes que decírmelo, porque yo creo que empresas negreros como donde tú trabajas, creo que por suerte no hay muchos. Hombre, si te vas para el sur de España vas a encontrar más, esto es inevitable, de momento. Igual las cosas poquito a poco haremos que vayan cambiando. Pero nos encontramos situaciones de este tipo y hay gente que dirá: Tony, yo tengo una buena historia para contar, y además cuando cuento historias lo hago bien. Creo que puedo encajar en el perfil de elegidos para el podcast. ¿Dónde puedes dejarme tu nota de audio? Pues al 628 54 51 90. 628 54 51 90. Ese es mi WhatsApp, ¿vale? Yo sé que hay muchos youtubers, gente que hace vídeos, que su número no lo dan, buscan otras vías. Yo lo doy, lo que pasa es que luego me cuesta que me salga humo del teléfono, mucha gente no la puedo atender, se me enfada, pero estoy solo, ¿vale? Y la idea de esta sección es que escuchéis los audios o escuchéis los vídeos como si fuera un podcast. Os va a salir algo de publicidad. Por favor, no saltéis los anuncios, porque además si lo vais escuchando os van a salir 2 anuncios y el podcast va a continuar. ¿Por qué os lo pido? Muy fácil, porque es una manera
que si sin que a vosotros os cueste un duro, estáis contribuyendo con que el canal continúe, con que Tony, la currada que se pega, tenga un sentido, ¿vale? Que por lo menos, coño, las cosas que voy trayendo al canal, que no las pague de mi bolsillo, ¿vale? Bueno, gente, saludos y nos vemos en el próximo elegido para el podcast. Saludos y buenos días.